preguntarle, porque ya se presentó una iniciativa en el Senado de la República para extinguir este privilegio de las pensiones vitalicias a los ministros y ministras en retiro. Pues se sabe que no solo es el caso de Diego Valadez, sino también, de acuerdo con información de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, otros son más de 30 los que reciben esta pensión vitalicia, incluidas 13 viudas. Pero también otro que llama la atención es el caso de Eduardo Medina Mora, quien fue titular del CISEN, bueno, entre otros cargos que tuvo en la vida pública, y que salió de este cargo a los 4 años, 4 meses, justamente por un tema de presunta corrupción, que no era su patrimonio acorde con sus ingresos. Él también forma parte de esos privilegiados. Preguntarle si no es tiempo también de revisar las otras pensiones vitalicias que tienen este cariz de privilegio. Por ejemplo, en el Banco de México se le sigue pagando una pensión vitalicia a Ernesto Zedillo y a otros exfuncionarios de ese nivel, y en NAFIN se le paga a José Ángel Gurría también una pensión vitalicia. Si no es momento de revisar estos privilegios de forma pareja y contundente para acabar con pues este dispendio del dinero público. Bueno, nosotros vamos a terminar de impulsar las 20 iniciativas de reforma y faltan, desde luego, otras que se tienen que llevar a cabo para ir corrigiendo todo lo que se impuso durante el periodo neoliberal, porque el neoliberalismo, cuando menos en México, sin duda, es sinónimo de corrupción, porque fue llevar a cabo reformas a la Constitución del 17, que tenía una orientación social, de justicia social. Es la primera Constitución que establece los derechos sociales en el siglo XX, la primera constitución en el mundo. Y en el periodo neoliberal la modifican, la reforman y le quitan su esencia popular y revolucionaria. No voy a dejar de mencionar que todas las reformas que hicieron en el periodo neoliberal fueron para perjudicar al pueblo y para beneficiar a una minoría, para legalizar el saqueo, el robo, la corrupción. Es más, ahora mismo lo podemos ver, para que tengamos una idea del por qué se requiere llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y otras, para devolverle a la Constitución lo que fue en sus orígenes. La ley de leyes que procuraba la justicia, la igualdad, la libertad, la democracia, la soberanía. A ver si no pones de favor, Jesús, todas las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal, las tenemos por ahí en mi último libro, un repaso. Y me gustaría que me dijeran cuáles reformas ustedes conocen que se hayan hecho en beneficio del pueblo.
Entonces, hace falta más, hemos avanzado. Bueno, ni siquiera estaba en la Constitución, o mejor dicho, se quitó de la Constitución el que la corrupción era un delito. Se reformó con Salinas el Código Penal. Pero lo más reprobable es que se reforma el Código Penal para que no se considere como delito la corrupción, y al mismo tiempo se empieza a hablar de que se va a crear un organismo anticorrupción, de estos organismos autónomos que sirvieron nada más de parapeto, de pantalla. Incluso hasta se legisló para crear la Fiscalía Anticorrupción, pero no era delito la corrupción. Y qué casualidad que se modificó el Código Penal en 1994. Con Salinas. Y así todos los cambios. Pero ahora, pues los del Poder Judicial ya ni siquiera se apoyan en la Constitución, en las leyes que ellos ajustaron en favor de los intereses minoritarios, sino ahora sin ley, sin tener facultades, quieren imponerse y detener todo un proceso democrático en el país, porque la gente, la mayoría, quiere participar democráticamente y quiere elegir a los jueces y quiere elegir a los magistrados y quiere elegir a los ministros, y se oponen a eso. No quieren que la gente participe. ¿Tienen algo de eso? De las dos páginas del... Sí, las dos, desde el principio. Desde que entra Salinas. Estás desde antes. Miren, lo voy a leer. Otro hecho relevante es que desde el gobierno de Salinas se llevó a cabo en la práctica la fusión del PRI y del PAN, que en esencia representan los mismos intereses. Esto ya está internalizado, es de dominio público. Para demostrar esto último, porque todavía hay escépticos que se hacían o estaban dormidos, conviene subrayar que durante el periodo neoliberal los legisladores del PRI y del PAN, que se autodenominaban representantes populares, aprobaron reformas a la Constitución y a las leyes solo en beneficio de una minoría y en detrimento de la mayoría del pueblo y de la nación. Veamos la complicidad del PRI y del PAN reflejada en estas modificaciones a la Constitución y al marco jurídico para legalizar el influyentismo, las injusticias y la corrupción. En mayo de 1989,
al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo 89-94 que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. Aquí empieza la piñata. Entregaron cientos de empresas. Entregaron Teléfonos de México, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, privatizaron el Ejido. Todo eso contrario a lo que establecía en su origen la Constitución del 17. El 27 de junio de 1990, ambos partidos reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y de crédito. Esa fue una reforma. El 6 de enero de 1992 modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. Acabaron con la propiedad social, con la propiedad comunal, con el ejido, modificando el 27 de la Constitución. El 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada. Es decir, llegaron a entregar en el periodo neoliberal más de la mitad de nuestro territorio para la explotación minera. Ni en el porfiriato se enajenó tanto suelo patrio. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales, es decir, quitaron los impuestos a la extracción de minerales, algo que no sucede en ningún país del mundo. El que no cobren impuestos por la extracción del oro y de la plata. Pues eso se hizo en este periodo neoliberal. Esto ya se corrigió. Ahora sí tienen que resolver. ¿Saben qué logramos en el sexenio? Nada más por el cobro de extracción de minerales, sin modificar la ley, como 40,000 millones de pesos. ¿Para qué sirvieron esos 40,000 millones? Fueron esos 40,000 millones, los dedicamos a darle mantenimiento a 175,000 escuelas públicas. Se les entregó ese dinero a las sociedades de madres, de padres de familia, para que le dieran mantenimiento a las escuelas públicas. Esto no ingresaba por estas modificaciones a la hacienda pública. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada, derogaron el impuesto a la extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Vendieron en la época de Salinas Cananea
en Sonora. Además, en ese sexenio entregaron 6.600.000 hectáreas. 6.600.000 hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a 3 consorcios del país. El 22, aquí miren, en 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas. Muchos ejidatarios, pequeños propietarios, ni siquiera saben todavía que ya lo que está debajo de sus tierras ya fue concesionado para la explotación minera. Nada más que ya nosotros no hemos dado ninguna concesión y como se cobran ya los impuestos, al contrario, están devolviendo los títulos de concesión, que además se usaron para la especulación financiera, porque ¿cuándo van a terminar? ¿Cuándo terminarían de explotar 90 millones de hectáreas en minería? Nunca. Casi la mitad del país, que tiene 200 millones de hectáreas, el territorio nacional, entregaron 90. Pues ¿cuándo termina? Nunca. ¿Qué hicieron? Recibieron las concesiones y se dedicaron a la especulación financiera. Ni siquiera invirtieron nada, un poco lo que sucedió cuando entregaron las concesiones para la explotación del petróleo, con la llamada reforma energética. 110 contratos entregaron con el licenciado Peña Nieto. ¿Saben cuántos de esos 110 contratos están produciendo? 3. Eso fue el resultado de la llamada reforma energética en materia de petróleo. Decían que iban a extraer hasta 3 millones de barriles diarios. ¿Saben cuánto se está extrayendo de los 3 campos exploratorios privados? 30,000 barriles diarios. Ni siquiera en el Porfiriato se llevó a cabo una enajenación tan descarada del suelo patrio. El 22 de diciembre de 1992, los legisladores del PRIAN aprobaron la reforma a una ley secundaria. Esto es interesante para los que hablan de legalidad, los constitucionalistas, que nunca dijeron nada. Se reformó una ley secundaria, no la Constitución. El 22 de diciembre de 1992, en contra de la Constitución, que permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. No podían hacerlo. Estaba limitada la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública. Y aquí abrieron. En ese entonces echaron a andar toda una campaña en los medios, que siempre han sido alcahuetes de estos corruptos, amenazando, difundiendo miedo de que nos íbamos a quedar sin luz y que era necesario privatizar. Al grado que cuando llegamos
solo el 38% de la energía eléctrica. Después de esto, avanzaron tanto en la privatización que ya la Comisión Federal solo generaba el 38% de toda la energía eléctrica que se consume en el país. Ahora ya recuperamos, ya se rescató la Comisión Federal de Electricidad y hemos garantizado que no aumente el precio de la luz. Hoy tales empresas venden a precios elevadísimos a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares. En ese entonces, cuando escribí 46% de la energía eléctrica que se consume en el país. Con la nueva política energética puesta en marcha por la Cuarta Transformación, se está incrementando la capacidad de generación de las plantas del sector público y se detuvo el aumento en las tarifas, ya lo expresé. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3º constitucional para limitar la gratuidad de la educación solo a nivel de primaria y secundaria y se dejó al mercado la educación media superior y la educación universitaria. Desde entonces, alrededor de 300,000 jóvenes eran rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, con el pretexto. ¿Qué estamos pagando ahora por eso? Por esta política de privatizar la educación. No tenemos en México los médicos ni los especialistas que requiere el país, porque se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar medicina. Hasta ahora es que estamos abriendo más escuelas de medicina, de enfermería, pero tenemos que contratar médicos especialistas para poder cubrir toda la demanda de salud del país, sobre todo para garantizar que haya especialistas en los hospitales más apartados de México. Pero todo esto significó reformar la Constitución. El 18 de marzo de 1895, la mayoría del PRI, 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15% para los jóvenes. Nada más que vean una foto, una roque señal. ¿Mande? O sea, ya empieza arriba. Pues, 12 de mayo. del 10 al 15, el aumento del IVA. Díganme, o sea, luego me van no ustedes, va a quedar de tarea que nos digan cuáles fueron las reformas a la Constitución en beneficio del pueblo durante el periodo neoliberal, por la nostalgia, ¿no?, que prevalece. ¿Quién quiere que regrese esto? El 12 de mayo de 1995, el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras. Es la privatización de los ferrocarriles nacionales que llevaban siglo y medio. Ya acabaron. A ver la roca, mira, eso no la puedo hacer yo.
Pero no, déjala. Es que ahorita, a favor, 290, en contra 173, que hablan, ¿no?, ahora de la aplanadora. Este señor fue gobernador de Nuevo León y participó en el fraude cuando nos robaron la presidencia en el 2006. Siendo del PRI, le ayudó al PAN. Y ya luego el PAN le ayudó al PRI cuando el licenciado Peña Nieto. Todo esto para los jóvenes, ¿no?, porque hay mucha desmemoria. Miren lo que decía Zedillo, que eso estaba de moda en ese entonces. No me ha temblado la mano para tomar las decisiones que salvarán la economía. Tenían otra. Tenemos que ajustarnos el cinturón. Y siempre el que se ajustaba el cinturón o al que se le ajustaba el cinturón era al pueblo. El gobierno no se ajustaba el cinturón. Entonces, con Zedillo es que desaparece, por poner un ejemplo, la Suprema Corte, quitan a todos los ministros de la Corte y los manda a su casa, pero con una pensión vitalicia de 250,000 pesos mensuales. Esos no se apretaban al cinturón. Adelante. Entonces se privatizan los ferrocarriles. Tan descarado fue este atraco que al terminar su sexenio, el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país. O sea, termina, les entrega los ferrocarriles, termina su mandato y se va a trabajar a esa empresa extranjera. El 23 de mayo de 1996, legisladores de ambos partidos aprobaron la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, las AFORES, lo cual permitió entregar el manejo de las pensiones a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras, administradoras de fondos para el retiro, AFORES, y con ello la administración sin transparencia, con altos costos por la operación y baja rentabilidad a los derechohabientes. Sobre esto lo corregimos ya, porque las comisiones que le cobraban a los trabajadores por manejar sus pensiones eran de las más altas del mundo. Y hicimos una modificación a la ley y logramos reducir el cobro de comisiones. Y desde que se redujo el cobro de comisiones, han habido ahorros, a ver si no me equivoco, como del orden de 30,000 millones de pesos en favor de los trabajadores. Lleva 2 años de aprobada esa ley, creo que 3, fue en el 2020. Eso lo corregimos. Sí. Los costos de la intermediación se redujeron, pero no solo eso, ya se creó el Fondo de Pensiones del Bienestar, porque esta reforma significó
de que un trabajador no se iba a jubilar con el 100% de su sueldo, sino con el 30% de su sueldo. Por eso, díganme qué reformas fueron para beneficiar al pueblo de México durante el periodo neoliberal. El 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, de 1998, diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOAPROA, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad, al 31 de diciembre de 2018, esta deuda rebasa el 1.200.000 millones de pesos. Y de 1995 al 2018 se han destinado solo para pagar intereses más de 800.000 millones de pesos del presupuesto nacional. La pregunta es, estos recursos hubiesen, o mejor dicho, la observación es, nada más con el pago de estos intereses, 800.000 millones de pesos, hubiese alcanzado para impulsar actividades productivas, crear empleos y promover el bienestar del pueblo. Se ha pagado de intereses, porque esto es hasta el 18, como 1.300.000.000. Es la suma de lo que se invirtió en el Tren Maya, en el tren del Istmo, en la refinería de Dos Bocas, en el aeropuerto Felipe Ángeles, y sobra, para que vean lo que significaron estas reformas. Sí, estamos hablando nada más de intereses, porque son alrededor de 40, 50.000 millones de pesos por año de pago de interés, para salvar a los de arriba y convertir las deudas de ellos en deuda pública. Cuando esto, estábamos nosotros en oposición, luchábamos solos. ¿Ustedes creen que Televisa o Azteca o Imagen o el Reforma o Excelsior o Milenio o Universal defendieron el interés general, el interés del pueblo? Nada, apoyaron este robo. Por eso siempre hablamos de delincuencia de cuello blanco, porque ya nos tenían también mal acostumbrados, ya nos habían metido en la cabeza de que el ratero, el ladrón, era el que se robaba una gallina, que se robaba un cilindro de gas, que se robaba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. Los saqueadores de México. El 8 de diciembre, ¿mande? A ver. Estas eran las comisiones.
Y aquí empieza la reforma. Y miren lo que han bajado. Y esto es lo que han ahorrado. Yo decía 30,000, no. Son 166,000. Ah, sí, pero al 24. Sí, no me 41,000. Pero fíjense, cuando tomamos la decisión, dijimos, vamos así cobraban. Y los más bajos entonces eran Chile, Estados Unidos y Colombia. Entonces dijimos, vamos a poner una fórmula que tiene la ley equivalente a la media de lo que cobran en Chile, Estados Unidos y Colombia. Y este es el resultado. Robo se llama eso, en despoblado, a la vista de todos. ¿Cuándo los medios informaron sobre esto? ¿Cuándo el Poder Judicial, los jueces, los magistrados, los ministros intervinieron? Y claro que habían amparos y controversias y siempre las rechazaban. Ahora vamos a verlo. Continuamos. 12 de diciembre. Lo del FOAPROA, ya lo dije. Así lo hablamos en 8 de diciembre. Aquí el 8 de diciembre del 2005, ya durante el foxismo, PRI, PAN, reformaron la ley del impuesto sobre la renta para conceder a las grandes corporaciones económicas financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. Y esto implicaba mantener la condonación de impuestos. ¿Cuánto tiempo engañaron de que los que se buscan la vida como pueden, los ambulantes, los que ponen un pequeño negocio, eran los causantes de que no se recaudara, de que no se lograran finanzas públicas sanas, fuertes? ¿Cuánto tiempo engañaron diciendo eso? Que había que aumentar el padrón de contribuyentes, cuando lo que sucedía es que los de arriba no pagaban impuestos, se les condonaba el pago de impuestos. ¿Quieren que pongamos la lista de cuánto condonaban y a quiénes? ¿La pones? Por eso es el enojo, pero ofrezco disculpa. Antes de que busquen eso, a ver, miren, los que no pagaban. Grupo Televisa, con donación en 2 sexenios, 20,488 millones de pesos. Banamex, 15,880. No es un banco que tiene utilidades de miles de millones, que le condonan los impuestos.
cuando todos pagamos, hasta la gente más humilde paga impuestos, porque cuando se compra una mercancía se tiene que pagar IVA, ahí va un impuesto. Acá, con donación. Cemex, 12.775 millones. Grupo Carso, 10.292. Grupo Salinas, bueno, ICA, 7.827. Grupo Salinas, 7.775. Inbursa, 7.344. General Motors, 6.230. Alfa, 4.090. Volkswagen, 4.058. Ya. ¿Para qué le sigo? Pues esto ya se corrigió, porque logramos, cuando todavía no estaban tan descarados los legisladores del bloque conservador defendiendo intereses como están ahora, todavía pudimos hacer una reforma al artículo 28 de la Constitución y se prohibió la condonación de impuestos. ¿Eso qué nos ha permitido? Pues que ha aumentado la recaudación como nunca, porque ya no hay estos privilegios. Claro, pues como los señores estaban en el paraíso fiscal, ahora están enojados, ¿no? Adelante, ya terminamos. El 8 de diciembre, ¿no? No. Una vez consumado el fraude electoral del 2006, sí, el 22 de marzo de 2007, priistas y panistas modificaron la ley del ISSSTE, lo mismo que hizo Zedillo con la ley de los trabajadores, hicieron para los trabajadores al servicio del Estado. También privatizaron sus pensiones. Esto también ya se corrigió con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque un trabajador, un oficinista al servicio del Estado, de acuerdo a esta ley de Calderón con la maestra Elbester Gordillo, un trabajador al servicio del Estado se jubilaba o se iba a jubilar con el 30% de su sueldo. Ahora ya no, ahora va a recibir el 100%. Esto aplica también para maestros y aplica para todos los trabajadores al servicio del Estado, lo que se hizo. Adelante. El 13 de septiembre de 2007, los mismos legisladores aprobaron un paquete fiscal que incluyó la creación de impuesto empresarial a tasa única y esto por depósitos en efectivo. Esto ya se modificó. El 24 de octubre de 2008 aprobaron la ley de petróleos mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados, así les llamaron, a empresas privadas nacionales y extranjeras para la explotación del petróleo. Son concesiones exclusivas hasta por 25 años mediante la asignación de áreas o bloques del territorio. Aquí está, mire. Por cierto, la Suprema Corte convalidó esa reforma, y rechazó una controversia constitucional
presentada por 5 presidentes municipales alegando que carecían de interés jurídico en el tema. También resolvió improcedente un juicio de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores progresistas. Ahí sí no prosperaba nada, no había ningún recurso de inconstitucionalidad que fuese aprobado, como en los últimos tiempos. El 30 de noviembre de 2012, sí, siguiendo la cronología de la ignominia, recordemos que mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009, los diputados del PRI y del PAN aprobaron la ley de ingresos en la que aumentaron el IVA del 15 al 16%. Este fue otro aumento. Nada más que el primero fue solo el PRI, del 10 al 15, y este del 15 al 16 ya fue conjuntamente PRI-PAN. También incrementaron el impuesto sobre la renta del 28 al 30%. Y eso también. Autorizaron los impuestos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. El 30 de noviembre de 2012, diputados y senadores de los dos partidos aprobaron la reforma laboral que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir la subcontratación. Esto ya también lo corregimos. El outsourcing, el pago por hora sin prestaciones sociales. Por eso, de nuevo pregunto, ¿qué hicieron en beneficio del pueblo en el periodo neoliberal? El 2 de diciembre del 2012, al día siguiente de haber tomado posesión como presidente de la República, Enrique Peña Nieto firmó con los partidos PAN, PRI y PRD el Pacto por México, en el cual se acordó ampliar y extender las privatizaciones del sector energético, la privatización de la educación, de la seguridad social y de las comunicaciones, así como reformar leyes fiscales, laborales y hacendarias, todo en beneficio de la clase dominante y de los intereses extranjeros. ¿Ustedes saben que esas reformas del Pacto por México las hicieron en despachos de abogados y les entregaron las reformas a los legisladores para que las aprobaran, pero ni siquiera se hicieron ni en el Ejecutivo ni en el Poder Legislativo. Intervinieron hasta gobiernos extranjeros. Sobre todo en la energética. La mandaron de allá. Sí. El 13 de diciembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada reforma educativa, que esta la defendió Claudio X González, o sea, por eso no extraña nada, que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza. Asimismo, el 20 de diciembre la mayoría de los senadores votó a favor de dichas modificaciones constitucionales y a partir de ese momento comenzó una campaña de desprestigio, criminalización y persecución sin precedentes en la historia contra el magisterio. ¿Por qué no hemos tenido problema nosotros? ¿Por qué no han habido suspensiones de clases? Entre otras cosas, porque se respeta a nuestros maestros, a nuestras maestras, no lo que sucedió en este tiempo.
que se les ninguneaba, se les perseguía, se les reprimía, maestros acusados porque se oponían a la mal llamada reforma educativa, acusados de lavado de dinero, encarcelados en reclusorios de alta seguridad, en penales de alta seguridad. El 18 de diciembre de 2012 el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones. ¿Se acuerdan de que decían de que se iban a acabar los monopolios en las telecomunicaciones? Los preponderantes. Se creó el IFETEL para regular el sector. ¿Cuáles son los resultados? Siguen los monopolios. Adelante. Es esto, ¿no? El 10 de septiembre de 2013 la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios fiscales para las grandes empresas y los bancos. La reforma aprobada por el Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013 fue modificada por la Presidencia mediante 2 decretos. Bueno, es lo mismo, condonar y eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios para conceder subsidios o estímulos fiscales. No conformes con el avance en la privatización de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, el 11 de diciembre de 2013, los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar 20% de potencial petrolero del país a empresas particulares, nacionales y extranjeras y permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad. Cuando se aprobó esta reforma solicitamos de conformidad con el artículo 35 de la Constitución una consulta ciudadana para recoger la opinión del pueblo sobre este importante asunto de interés nacional. Sin embargo, a pesar de haber reunido más de 3 millones de firmas y de haber cumplido con todos los requisitos, los ministros de la Suprema Corte, demostrando su lealtad servil a los potentados, declararon improcedente nuestra fundada petición de que se consultara al pueblo. En octubre de 2017 el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Adelante. Adelante. ¿Hasta ahí termina? En fin, durante el periodo neoliberal las leyes se aprobaron por consigna y a modo, en el sentido que exigían los traficantes de influencias, políticos, funcionarios y legisladores para beneficio de particulares, sin importar el interés público. En los 36 años del periodo neoliberal, los 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, solo estuvieron al servicio de la oligarquía, de la minoría rapaz, y no elaboraron nunca un decreto, una ley, un fallo u otra acción importante en beneficio de la mayoría del pueblo.
Presidente, pues justo en esta revisión histórica que acabamos de ver, los dos ejemplos que yo puse de estas pensiones vitalicias tocan a personajes que fueron fundamentales para este robo y este saqueo. El caso de José Ángel Gurría, que cobra pensión vitalicia en Nafin, pues es orquestador del FUBAPROA, o sea, se sabe que era secretario de Hacienda con Ernesto Zedillo y fue el que saca adelante pues ese atraco a la nación que vamos a seguir pagando hasta 2042. Y en el caso de Ernesto Zedillo, pues todas las reformas que se hicieron en su periodo, incluyendo por supuesto esto del FOBAPROA, pero sobre todo el golpe a las pensiones. Entonces quizás sea un buen momento para revisar las pensiones vitalicias. Sí, pero si se avanza en la reforma al Poder Judicial, yo creo que es un paso muy importante. Porque, como dirían los mismos abogados, el que puede lo más puede lo menos. Imagínense que ya no haya ministros que ganen 700,000 pesos mensuales. Si esa reforma se aprueba, que es devolverle su validez a la Constitución, que establece en el artículo 127 que ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Y los ministros están ganando 4 veces más que el presidente. Si entre todos logramos eso, pues va a ser un día de fiesta. El día que se apruebe esa reforma. Y lo otro es que el pueblo va a elegir, se va a hacer valer la democracia, porque en la democracia el pueblo manda, el pueblo decide. Lo que establece el artículo 39, el poder reside en el pueblo y se instituye para su beneficio. Y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El artículo 39 de la Constitución. Entonces ya no queremos simulación democrática, no queremos que haya una oligarquía, una minoría de privilegiados que sean los que dominen, manden en México y que usen como fachada, como parapeto, la democracia. Eso es pura demagogia. Ya no queremos eso. Queremos democracia de verdad. Que sea el pueblo el que decida. Por eso a los legisladores, a los senadores, les va a tocar, porque es la historia. Es decidir de qué lado están. Y como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. No hay término medio entre defender los intereses de una minoría privilegiada o defender los intereses del pueblo de México. A ver, ¿dónde está la medianía ahí? Sí. No son tiempos de moderación, son tiempos para la definición. Entonces, por eso celebremos con gusto